hemorrágicos. Los trastornos hemorrágicos respectivamente. Bien, entonces, ¿qué implica una hemorragia? Las hemorragias prácticamente representan extravasaciones sanguíneas, es decir, que el término hace referencia a lo siguiente: hemo significa sangre, raquia significa correr, es una extravasación sanguínea. Puede ser a una superficie corporal o puede ser una extravasación a cavidades corporales respectivamente. Cuando yo voy viendo lo que son los trastornos hemorrágicos, los puedo clasificar en dos grandes categorías. Existen trastornos hemorrágicos primarios y secundarios. Recuerden que un trastorno hemorrágico primario prácticamente afecta a lo que es la piel, las mucosas, y se debe más que todo debido a alteraciones en relación a vasos sanguíneos, en relación a la parte plaquetaria. Más que vasos, las plaquetas son las fundamentalmente afectadas en los trastornos hemorrágicos primarios. En cambio, los trastornos hemorrágicos secundarios afectan a lo que es la hemostasia secundaria, a lo que viene a ser la cascada de la coagulación. Y recuerden que cuando yo veo este trastorno hemorrágico secundario, las características son la presencia de hematomas y lo que es el sangrado articular, las hematrosis respectivamente. ¿Sí? ¿Pasa? Entonces, no se olviden, esta vasación sanguínea corresponde a una hemorragia. Pero, ahora, si se han dado cuenta, yo encuentro dos tipos de hemorragias, primarias y secundarias. Vayamos a ver esos patrones morfológicos que afectan prácticamente a piel y mucosas de los trastornos hemorrágicos primarios. Vean acá. Entonces, yo puedo encontrar la presencia de esas manchas vasculares. Y la mancha vascular tiene la forma de la cabeza de un alfiler, mide de 1 a 2 milímetros, hablamos de las petequias. Son pequeñas manchas vasculares, ¿cierto? Pero si esa pequeña hemorragia vascular pasa los 3 milímetros, llega hasta los 9 milímetros, y hablamos de las úrgulas. Recuerden que estas extravasaciones sanguíneas que son subcutáneas no están generando elevación en la superficie de la piel, sino es una mancha vascular. Y la mayor parte de estas se van a deber a trastornos plaquetarios. Y recuerden que el principal trastorno plaquetario, ¿cuál era que habíamos visto anteriormente? ¿Cuál era el principal trastorno plaquetario, chicos? ¿Alguien? A ver, yo lo que me ayudan. ¿Cómo que no? Es el síndrome de von Willebrand. ¿Se acuerdan del síndrome de von Willebrand? Donde existía una alteración del factor de von Willebrand justamente en el tejido supraendotelial. Entonces se puede que se debe a trastornos plaquetarios. Entonces, ¿hasta cuándo podría medir la púrpura? Hasta 9 milímetros. Cuando ya pasa de 9 milímetros, ya llegamos a 1 centímetro o a 2, y el trastorno hemorrágico es plano, hablamos de las equimosis. Las equimosis pueden tener contornos regulares o contornos irregulares. Son extravasaciones sanguíneas que no generan elevación. Es una área enrojecida como tal, y hablamos aquí de las equimosis. Justamente Robbins a las equimosis le da el nombre particular de cardenales. Las equimosis para Robbins son los cardenales. Entonces, bueno, en todas estas no existe elevación, no se está elevando nada, está enrojecida, es un área hemorrágica subcutánea, no existe elevación. Pero cuando ya en una púrpura o en una equimosis existe elevación, un acúmulo neto de sangre, estamos hablando ya de los hematomas. Los hematomas como tal van a tener un contorno bien circunscrito. Los bordes ya no son irregulares, los hematomas como tal tienen un contorno bien circunscrito. Entonces tenemos que diferenciar características diferenciales como tal. Recuerden que en las alteraciones de la hemorragia primaria, la lesión fundamentalmente afecta a las plaquetas. Un ejemplo clásico de esta patología
Entonces, hace referencia a la trombocitopenia idiopática como tal, donde existe una disminución en la cantidad de trombocitos o plaquetas y se generan fundamentalmente petequias y púrpuras. O a la púrpura de Schönlein-Henoch. La púrpura de Schönlein-Henoch, en el vínculo existen múltiples elevaciones o manchas purpúricas que es de carácter genético hereditario. O sea, existen patologías propias de lo que debe ser la hemostasia primaria. Pero la hemostasia primaria no solo va a generar estos patrones que estoy viendo acá. La hemostasia primaria puede generar otros tipos de alteraciones que van a afectar ya a cavidades. En este sentido, yo estoy viendo aquí lo que viene a ser una hemorragia nasal. Se pone que el término que define la hemorragia nasal recibe el nombre de epistaxis. Hemorragia nasal, epistaxis como tal. Bueno, ver acá. Vean cómo los individuos están expulsando sangre por vía oral. Pero hay que diferenciar dos términos que los tengo ahí. Lo que es la hemoptisis de la hematemesis como tal. Entonces, cuando yo veo la hemoptisis, hemo, sangre, tisis, toser, me tengo que poner a pensar que esto procede de vía respiratoria. Y la mayor parte de las hemoptisis que proceden de vía respiratoria solo puede tener dos causas. O puede ser debido al Mycobacterium tuberculoso, es una tuberculosis, o puede ser un adenocarcinoma de pulmón. Son las causas más comunes para la hemoptisis. Entonces, la expulsión de sangre por vía oral, pero procedente de vía respiratoria. O puedo ver la hematemesis. Y cuando veo hematemesis, lógicamente, hema significa sangre y emesis es vomitar. Vómito de sangre. El vómito de sangre puede obedecer a prácticamente alteraciones de la vía digestiva superior. Recuerden que en el aparato digestivo tenemos dos componentes digestivos embriológicamente, ¿cierto? Un componente digestivo superior que está por encima del duodeno y un componente digestivo inferior que está debajo del duodeno. Generalmente las hematemesis pueden obedecer a hemorragias, que pueden ser esofágicas, pueden ser gástricas. La principal patología que genera hematemesis corresponde a las úlceras gástricas. O puede ser una úlcera duodenal que se está manifestando justamente por vía oral. Entonces, vean ahí la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. Entonces, esto también puede obedecer a alteraciones en la hemostasia primaria, alteraciones plaquetarias, o en definitiva, alteraciones neoplásicas o afecciones por ya sean bacterias, etc. Aquí tengo lo que es la menorragia. Cuando se denota la menorragia, pues como nos dice acá, es prácticamente un sangrado abundante, es una menstruación muy prolongada. Y bueno, la etiología de las menorragias puede ser de origen plaquetario, ¿sí? O puede deberse, como siempre lo hemos dicho, cáncer, miomas, presencia de miomas superiores, o la presencia de un dispositivo intrauterino que esté generando lesión. Las antiguas T de cobre generaban justamente áreas de erosión, ulceraciones en la pared del endometrio. O pueden tener características hereditarias, o pueden ser por el abuso de anticonceptivos. Entonces, fíjense, tengo diferentes patrones como tal, que pueden obedecer a causas de la plaquetarias, pero también pueden tener otras causas en neoplasias, en agentes microbianos, o bueno. Pero aquí fíjense, sigo viendo más características. Puedo encontrar la presencia de sangre en heces. Y cuando voy a ver la presencia de sangre en heces fecales, tengo que ver si esa sangre es así, rojo oscura, es decir, prácticamente muy guardada, o puedo encontrar una sangre fresca como tal. Entonces, recuerden que cuando yo veo esta sangre así, bien oscura, color petróleo, bien guardada como tal, puede deberse prácticamente a una hemorragia a nivel de la porción inferior del duodeno, yeyuno, ilio, o a nivel del colon como tal. Es decir, ha tardado mucho tiempo prácticamente en salir, son prácticamente heces muy fétidas, y bueno, la presencia de esa hemorragia prácticamente bien guardada, bien oscura, se le da el nombre de melena, son las melenas. Puede existir una hemorragia fresca justamente,
que las hemorragias frescas pueden obedecer a la porción final del intestino grueso como tal o al recto como tal. Entonces, aquí hablo de las hematoquesias. Dentro de las hematoquesias que afectan fundamentalmente a nivel intestinal, debo de hablar prácticamente de una patología que me olvidé meter por acá. Bueno, si no lo tengo por acá, podría ser tal vez esta de acá, si bien veo la presencia de sangre en las heces, pueden corresponder al recto, a dilataciones varicosas del recto, a lo que vendría a ser pues las hemorroides. Las hemorroides provocan pues este tipo de franjas hemorrágicas frescas en las heces fecales. Entonces, tengo diferentes términos, vean cómo estoy viendo presencia de sangre en heces fecales. La presencia de las hemorragias pueden afectar a las cavidades corporales. Entonces, la presencia de una hemorragia en una cavidad, en este caso la cavidad craneal, puede producir lo que se denomina bajo el nombre de apoplegia. Tengo la presencia de apoplegia. Entonces, generalmente las apoplegias pueden deberse a efectos isquémicos, donde puede haber una obstrucción de estos vasos sanguíneos por diferentes causas. Puede ser compresión nerviosa, compresión a ese nivel por causa de arteriosclerosis. El punto es que está sangrando un vaso sanguíneo dentro del canal craneal que está generando una apoplegia. Entonces, el término apoplegia, si lo buscan en internet, en diccionario, es pues el sangrado de una arteria dentro de una cavidad corporal. En este caso, hace referencia a las cavidades, a la cavidad craneal. Derrame hemorrágico, apoplegia. O puede encontrar, fíjense, presencia de sangre en vía urinaria. Cuando veo sangre en vía urinaria, hablamos de una hematuria. Hay que diferenciar esta sangre que la veo así, de ese color rojo, de lo que algún paciente dice justamente, el día de ayer he orinado color de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué podría ser? Cuando orinas color de la Coca-Cola, ¿qué patología estará afectando al paciente? ¿Qué tiene? ¿Qué será? ¿Será tal vez una hemorragia bien guardada? ¿Se ha guardado la orina? No, no puede ser eso. Entonces, cuando existen una orina así color de la Coca-Cola oscura, es un problema del hígado. Hígado, es un problema hepático. Las hepatitis generan orinas color Coca-Cola. Las glomerulonefritis, en su estado avanzado, los síndromes nefróticos, pero siempre hay que ponerse a pensar primeramente en el hígado como el principal afectado, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes trastornos que si bien pueden ser en cierto grado afectados por las plaquetas, pero pueden manifestarse por otras consecuencias. Cuando yo vea los primeros que estamos viendo por acá arriba, las negras, por ejemplo, puede ser un adenocarcinoma de colon, justamente. Cuando veo la hematoquesia y puede haber lo que es las rectorragias, se pueden deberse a problemas inflamatorios, pueden deberse a una salmonelosis, a una amebiasis como tal, o en definitiva, como habíamos mencionado por acá, una simple hemorroides puede estar generando sangrado fresco en las heces fecales. La presencia de esto, de las apoplegias, es propio de lo que es el accidente cerebrovascular, a lo que habíamos dicho con el nombre de ictus, no se olviden. El ictus o accidente cerebrovascular, ¿qué tipo de derrame hemorrágico provoca? Las apoplegias. Y las hematurias, no se me olviden, más que todo pueden deberse a problemas renales. El inicio de las alteraciones inflamatorias del riñón pueden generar este problema justamente, este problema de sangre en vía urinaria o una infección, una nefritis, una pielonefritis, una propia uretritis puede generar presencia de sangrado como tal. Entonces hay diferentes patologías que están generando trastornos hemorrágicos. Pero así como habíamos dicho que las alteraciones hemorrágicas podrían haber sido primarias de causa plaquetaria por diferentes afecciones, existen alteraciones de la hemostasia secundaria. Las alteraciones de la hemostasia secundaria pueden tener casi las mismas características, pueden tener pues causas neoplásicas, pueden tener causas ya sean infecciosas, pero el grueso de las alteraciones en la hemostasia secundaria tienen pues su causa en defectos en los factores de la coagulación. Entonces, yo puedo ver aquí ¿sí? Cómo se le ha generado una herida, cómo se está intentando coagular en una coagulación normal, pero cuando existe una alteración en los factores de la coagulación,
¿Qué sucede con el hígado? El hígado corre. El principal representante en esta alteración corresponden a las patologías denominadas bajo el nombre de las hemofilias, ¿cierto? Y las hemofilias, recuerden, ya habíamos visto los factores de la coagulación anteriormente. ¿A qué factores de la coagulación afectan las hemofilias? Al factor de la coagulación número 8, ¿sí? Se pone que a ese nivel el factor 8, el factor 9 y el factor 11. Entonces el factor antihemofílico A es el factor número 8. El factor antihemofílico B es el factor 9. Y el factor antihemofílico C es el factor 11. Entonces, tres factores son los fundamentalmente afectados en este nivel, por lo que viene a ser, pues, esto que viene a ser la hemofilia. Pero podemos analizar la hemofilia y cómo se presenta esta hemofilia. Se supone que la hemofilia es un trastorno genético, es un trastorno hereditario. Entonces, ven ahí tengo justamente los más comunes son el del tipo 8 y del tipo 9. Entonces existe un defecto. Esos factores no funcionan. ¿Qué es lo ideal? Cuando se produce la cascada de la coagulación, se produzca un dominó. Prácticamente las diferentes proteínas comienzan a caer y se genera pues la coagulación. En cambio, cuando existen alteraciones del factor 8 y 9, se genera pues un vacío, donde prácticamente el dominó ya no cae, no se produce el fenómeno de la coagulación. Entonces la coagulación hemofílica, podemos decir que el tiempo de coagulación se nos ha alargado en este sentido. La característica básica, ¿sí?, clínicamente de las hemofilias corresponde a sangrado o hemorragias en tejidos blandos. Entonces, aquí lo tengo, pueden ser hemorragias musculares, ven acá, las hemorragias musculares generan grandes áreas equimóticas. Entonces, esto que están viendo acá puede ser producto de una hemofilia, ¿cierto? O en definitiva, van a afectar a cavidades corporales. Cuando veo aquí abajo, voy a decir que las hemorragias articulares o hemartrosis a pequeños traumatismos, pues fíjense, son productos de la hemofilia. Entonces yo me puedo chocar ligeramente mi codo, me caigo ligeramente y se puede un sangrado intraarticular. Y casi directamente me tengo que poner a pensar que puede ser un trastorno hemorrágico que me está dando, pero por factores de la coagulación, sobre todo en relación a la hemofilia. Cuando vemos la hemofilia, si bien afecta a tejidos blandos fundamentalmente, también puede afectar a estructuras internas. Lo hemos dicho ya anteriormente, que cuando veíamos el sangrado dentro de la cavidad craneal, veíamos lo que eran las apoplejías, ¿cierto? Las hemorragias que se provocan en las hemofilias son mortales. Esas hemorragias internas que se van provocando van a generar compresión de la masa encefálica, van a generar mareos, van a generar cefalea, van a generar vómitos, van a generar alteraciones epilépticas. Prácticamente es la casuística, es como decir, tengo un elemento que está generando compresión. Recuerden que estos signos clínicos que voy dando, estas características clínicas, no son propias, digamos, de esto que viene a ser esta hemorragia, porque si yo tuviese en el cerebro la presencia de un quiste o la presencia de triquinosis, ¿cierto? Va a dar las mismas características. Cualquier elemento anatómico que genere compresión nerviosa, pues se manifiesta así: cefalea, dolor de cabeza, mareos, vómitos, ¿cierto? Entonces, no es característico, pero debo decir que cuando se produce la hemorragia, las hemorragias por pequeños traumatismos en cavidad craneal, pues pueden ser de características mortales. Pero seguimos viendo esto y podemos ver que las alteraciones serían debido a alteraciones de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, pero pueden deberse a alteraciones generalizadas que pueden afectar pequeños vasos sanguíneos. Entonces, puedo encontrar diferentes alteraciones sistémicas como esta. Una de las alteraciones sistémicas, que ya se lo va a ver en el siguiente tema de trastornos inmunitarios, corresponden a las vasculitis. Entonces, ¿qué implica una vasculitis? El término prácticamente hace referencia a un proceso inflamatorio de los vasos. Las vasculitis
son reacciones autoinmunitarias, donde el propio cuerpo está generando anticuerpos contra las células endoteliales, contra los vasos sanguíneos. Entonces, entre las afecciones que afectan a pequeños vasos, tenemos las vasculitis. Las vasculitis también pueden llegar a manifestar petequias, pueden manifestar púrpuras, o pueden deberse, sobre todo, a infecciones. Entonces, ahí tengo un niño, seguramente la mala higiene, la presencia de humedad, ahí la presencia, sobre todo, de ese microorganismo que afecta a la piel, el estafilococo aureus como tal. Los estreptococos pueden generar áreas purpúricas. O puedo ver las clásicas arañas vasculares. Vean aquí las arañas vasculares. ¿Qué nombre tienen las arañas vasculares? Chicos, ¿la han visto con sus docentes? A ver, ¿dónde están los de mi grupo? Creo que no tiene nadie de mi grupo. ¿Qué nombre reciben las arañas vasculares? ¿Ven esas arañas vasculares? Reciben el nombre de telangiectasias. Telangiectasias. Las arañas vasculares obedecen a múltiples causas. Pueden ser producto de la vasculitis o en las mujeres embarazadas, la extensión de lo que es la pared abdominal anterior genera pues estas arañas vasculares en forma de medusa alrededor del ombligo, ¿cierto? Entonces tomen en cuenta, pueden tener diferentes orígenes. La mujer gestante se da de manera fisiológica, entonces se da también por reacciones inmunitarias. Si sigo viendo acá, podemos ver que estas alteraciones vasculares pueden deberse también a otras causas. Podemos encontrar la presencia de lo que viene a ser la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? ¿Se acuerdan que ya se lo vio en la parte de inflamación, la amiloidosis? Chicos, ¿lo vieron o no lo vieron? ¿Lo están grabando? ¿Sí? ¿Lo vieron o no? La amiloidosis implica el depósito de una sustancia amiloide a nivel del tejido subcutáneo. Entonces, recuerden, amilo parecido al almidón. Osis, proceso degenerativo parecido al almidón. Entonces, es el depósito de una sustancia fibrilar. Puede ser en el tejido subcutáneo. Esta sustancia puede ser una amiloidosis primaria o una amiloidosis secundaria. El punto es que algo se me está depositando. Cuando veo las amiloidosis, puede ser el depósito, en este caso, de plaquetas, puede ser el depósito de células endoteliales. El punto que se me está depositando. Las amiloidosis se manifiestan muy similar a lo que viene a ser, pues, de acá, cualquiera diría, está midiendo casi 1 centímetro, pues aquí tiene que ser una púrpura. Pero al hacer el estudio histopatológico se detecta que es una amiloidosis. Las amiloidosis representan alteraciones o afecciones de depósito de sustancias en el tejido subcutáneo. Veo aquí la lengua, puedo encontrar áreas enrojecidas. Puedo decir, podría ser una eritroplasia. Pues no es una eritroplasia, es un examen histopatológico y hay depósito. Ya sea depósito de células endoteliales, depósito a ese nivel de plaquetas. El punto es que se está generando una zona hemorrágica, ese nivel está pigmentando aquí la lengua. Puede haber pequeñas zonas, como las famosas pecas, como manchas cicatrizales. Entonces, tomen en cuenta que son el depósito de sustancias y estas amiloidosis pueden deberse a otras afecciones. Cuando vemos las alteraciones en la hemostasis secundaria, ¿sí? No solo pueden deberse a las hemofilias, podemos encontrar algunas deficiencias de otros tipos de sustancias, como lo voy a ver acá. El escorbuto, ¿cierto? Entonces, esto se debe a una deficiencia de la vitamina C. Recuerden que si yo no consumo vitamina C, ¿qué es lo que está fallando acá? ¿Qué es lo que no se está formando bien? No se van a formar bien las fibras colágenas. Entonces, la arquitectura de la encía como tal no se forma bien. Al no formarse bien las fibras colágenas, existe una fragilidad vascular. Y al encontrarse la fragilidad vascular, vamos a encontrar esto. Vean ahí la presencia de ese sangrado a nivel de encía. Estamos hablando de una ¿será una gingivitis? Sí, evidentemente, tal vez puede haber unas zonas enrojecidas, ¿cierto? Puede haber una gingivitis. Pero cuando hay una gingivitis y hay sangrado, hablamos de una gingivomorragia.
Gingivomorragia, hemorragia gingival, gingivomorragia, también una gingivomorragia, y la mayor parte de las gingivomorragias pueden obedecer a gingivitis, a mala higiene, pero si el paciente si se higieniza bien y sigue sangrando como tal, puede ser una deficiencia de vitamina C. O en definitiva, ¿qué otra vitamina tendría que entrar en deficiencia para que se genere pues una gingivomorragia? La vitamina K como tal, ¿cierto? Esta es la parte de vitaminas, nos vamos a ver el tema 10 en trastornos de avitaminosis. Bien, vamos a entrar en clasificación de lo que vienen a ser las hemorragias. Hemos visto que se pueden deber a alteraciones en la hemostasia primaria, secundaria, trastornos neoplásicos, otros tipos de deficiencias como tal, alteraciones sistémicas, inmunitarias, hay un montón de causas para las hemorragias, pero vayamos a ver cómo se clasifican. Puedo clasificar a las hemorragias de diferentes grupos. Puedo clasificar en hemorragias agudas y en hemorragias crónicas. Cuando veo una hemorragia aguda, se denominan estas, y como dice Robin, son las catástrofes hemorrágicas, donde prácticamente el individuo puede morir. Una de estas corresponde a esto. Ven aquí mi arteria, ¿qué arteria es esa gorda de ahí? Esta es la más larga, la aorta. Vean cómo, fíjense, se ha engordado. ¿Qué ha sucedido acá? ¿Habrá comido más? ¿Qué ha sucedido? Se ha producido un aneurisma. Entonces, recuerden que cuando se habla de hemorragias agudas, una de las causas fundamentales son los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación vascular. Las dilataciones vasculares en las arterias del cuerpo pueden deberse a diferentes causas, pueden deberse a problemas cardíacos. Entonces, puede ser que el corazón esté bombeando con mucha fuerza, esté generando turbulencias sanguíneas, o en definitiva, puede ser que ese aneurisma se haya formado, porque por aquí abajo se esté tamponeando estas arterias, existe presencia de depósitos de sustancias lipídicas o la presencia de un trombo formándose de tal modo que esto se está dilatando. Entonces, o pueden deberse a que esa pared arterial de manera genética y congénita no se ha formado correctamente. Es una debilidad de la pared vascular que ha generado un ensanchamiento. Entonces, recuerden, los aneurismas son dilataciones vasculares como tal. Entonces, una causa de hemorragias agudas, si al final esto se rompe, ¿qué va a generar? Una hemorragia en cavidad abdominal, algo que denomino bajo el nombre de hemoperitoneo. ¿Qué nombre recibe la hemorragia en cavidad abdominal? Hemoperitoneo. O en definitiva, puede ser que un aneurisma pueda deberse a un taponamiento vascular. Vean cómo en esta arteria, como lo voy a ver en varias imágenes en las siguientes diapositivas, se ha depositado grasa. Este depósito de grasa corresponde a lipoproteínas de baja densidad. Vean cómo prácticamente ese diámetro vascular ha disminuido. Y al disminuir como tal, puede generar un aneurisma previamente y puede generar una zona de muerte, lo que denominamos bajo el nombre de, que aquí muere por falta de irrigación. ¿Qué nombre recibe esta zona? Es un infarto, un área de necrosis, de coagulación isquémica, es un infarto. Entonces, en resumen, las hemorragias agudas se van a deber sobre todo a ruptura o a rotura de grandes vasos como tal. Por definitiva, puede haber una ruptura de lo que es el propio corazón. Pueden encontrar las hemorragias crónicas, ¿cierto? Donde el sangrado es constante. Cuando hablamos de hemorragias crónicas, las hemorragias pueden deberse pues a la eliminación constante por vía oral, hematemesis, producto de una úlcera gástrica. O puede ser una hemorragia constante en las mujeres, en el posparto. Puede ser que el cirujano, al momento que justamente habéis hecho una cesárea, ha hecho pues justamente una buena ligadura justamente de los vasos uterinos, o en definitiva no ha logrado cerrar heridas que se han producido. Generalmente a veces cuando el nuevo ser no logra salir, se hacen cortes, a lo que en su momento se denomina episotomía, ¿cierto? Entonces, pueden darse hemorragias postparto, que puedan ser hemorragias crónicas. O bueno, se pueden generar las metrorragias. Entonces, recuerden que las metrorragias, a diferencia de las menorragias, representan sangrados que se van a dar entre un periodo menstrual y otro periodo menstrual. Estas metrorragias pueden obedecer pues, a diferentes causas,
hormonales, complicaciones del embarazo, infecciones, uso de anticonceptivos. Entonces, recuerden que metrorragia no es lo mismo que menorragia.